Resumen de noticias más destacadas del mes de octubre. Notionda 2025. Miércoles 1 de octubre. Revolución Ciudadana reclama al CNE por exclusión de campaña en referéndum de las 13 organizaciones políticas y sociales aprobadas. El lunes 29 de septiembre, por el órgano electoral no estuvo la RC. El movimiento Revolución Ciudadana, RC, reclamó al Consejo Nacional Electoral, CNE, ante la no calificación de la organización para participar en la campaña electoral por el no en el próximo referéndum. Miércoles 1 de octubre. CONAIE plantea que la Asamblea inicie juicio político contra ministros. Marlene Vargas dijo ante la Asamblea que la CONAIE no declinará el paro y planteó juicio político contra 2 ministros. El presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, Marlene Vargas. Miércoles 1 de octubre. Revolución Ciudadana reclama al CNE por exclusión de campaña en referéndum de las 13 organizaciones políticas y sociales aprobadas. El lunes 29 de septiembre, por el órgano electoral no estuvo la RC. El movimiento Revolución Ciudadana, RC, reclamó al Consejo Nacional Electoral, CNE, ante la no calificación de la organización para participar en la campaña electoral por el no en el próximo referéndum. Miércoles 1 de octubre. Ecuador asume presidencia de la Comunidad Andina con plan de integración. Esto ocurrió durante la 31 reunión del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores en Bogotá. El gobierno de Ecuador asumió la presidencia pro tempore de la Comunidad Andina en Bogotá. Esto ocurrió durante la 31 reunión del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores. Miércoles 1 de octubre. Colombia condenan a 7 años de prisión a exabogado del expresidente Álvaro Uribe por soborno. El exabogado defensor del expresidente Álvaro Uribe es condenado a 7 años de prisión domiciliaria por el delito de soborno. Actuación penal de un ex paramilitar. Abogado Diego Cadena, que representaba al expresidente colombiano Álvaro Uribe, 2002 a 2010, fue condenado este martes a 7 años de prisión domiciliaria por el delito de soborno. Miércoles 1 de octubre. Donald Trump dice que EU monitoreará muy seriamente a narcos venezolanos que llegan por tierra. Presidente de EU Donald Trump dijo el 30 de septiembre que, después de atacar a varias narcolanchas venezolanas en el Caribe, ahora su país monitoreará muy seriamente a las drogas que entran por tierra. Miércoles 1 de octubre. Ministerio de Ambiente denuncia sabotaje al sistema de agua potable en Ibarra. El ministerio presentó una denuncia penal ante la Fiscalía por el presunto delito de paralización de servicio público. Miércoles 1 de octubre. Abogado de 12 detenidos en Otavalo denuncia habeas corpus rechazado tras captura. Los detenidos fueron trasladados a Portoviejo sin respetar derechos y medidas cautelares de la jueza, según defensor. Los 12 detenidos en Otavalo durante el paro nacional. Miércoles 1 de octubre. El terremoto de magnitud 6,9 en Filipinas deja hasta el momento 26 muertos y 147 heridos. El último balance también confirmó que, tras el primer temblor, el Servicio Geológico de Estados Unidos registró 4 sismos de magnitud 5,0 o superior. Balance del potente terremoto que sacudió Filipinas subió a 26 muertos y 147 heridos, informó el 30 de septiembre la Agencia Gubernamental de Ayuda en Casos de Desastre. Miércoles 1 de octubre. Paro nacional, cierre de vías por tramos entre Pichincha e Imbabura marcó la jornada. La policía abrió puntos de acceso, pero los cierres complicaron el tránsito en el 9º día del paro nacional 2025. El cierre de vías entre Quito e Imbabura marcó la jornada. Hasta las 4:30, los accesos entre Tabacundo y Cayambe hacia Caja seguían con focos de protesta. Un trayecto que normalmente toma 1 hora podía duplicarse en la ruta Tabacundo-Cajas. 2 bloqueos impidieron la circulación hacia el norte del país. Miércoles 1 de octubre. Nacionalidades indígenas del Ecuador. CONAIE, Marlene Vargas. Marlene Vargas niega acercamientos con el gobierno y afirma que el paro sigue. El presidente de la CONAIE encabezó las declaraciones sobre las movilizaciones y reiteró la postura del movimiento indígena. Marlene Vargas, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, negó este martes 30 de septiembre haber tenido algún acercamiento con el gobierno del presidente Daniel Noboa para frenar las protestas por la eliminación del subsidio al diésel. Miércoles 1 de octubre. Caso AAA. Tribunal niega la prisión preventiva del alcalde Aquiles Álvarez a Fiscalía. Argumentó
argumentó que el funcionario incumplió con la presentación judicial que debía realizar el 1 de septiembre. No obstante, el tribunal concluyó que las medidas alternativas ya impuestas resultan proporcionales y suficientes. Juez de Miami aplaza la audiencia de José Serrano para el 23 de octubre de 2025. Los jueces tomaron en cuenta que ese mismo día Álvarez viajó a Quito para asistir a una reunión de seguridad convocada por la Cancillería y el Ministerio del Interior. Miércoles 1 de octubre, ADN bloquea fiscalización de las pensiones vitalicias de expresidentes de Ecuador. La moción fue presentada por la Revolución Ciudadana, pero el oficialismo la calificó de populismo al máximo nivel. La bancada de ADN impidió este 30 de septiembre de 2025 que la Asamblea Nacional inicie un proceso de fiscalización a las pensiones vitalicias. Miércoles 1 de octubre, alcalde y concejal enfrentados por protocolos de seguridad en Quito. Alcalde Pavel Muñoz y concejal Wilson Merino protagonizan un cruce de palabras durante sesión por protocolos de seguridad. Jueves 2 de octubre, tribunal evalúa el retorno de Pablo Muentes a la cárcel 4. El exasambleísta del PSC, Pablo Muentes, recluido en la Roca de Guayaquil, busca que lo trasladen a la cárcel 4 de Quito. El Tribunal Penal de la Corte Nacional de Justicia, CNJ, suspendió este 1 de octubre de 2025 la audiencia de apelación al traslado del exasambleísta, Pablo Muentes, sentenciado a 13 años de cárcel por el caso Purga. Los magistrados. Jueves 2 de octubre, paro nacional. Fundación Pachamama bajo investigación y con cuentas bloqueadas. La directora ejecutiva de la organización está en la lista de 58 llamados por la Fiscalía General del Estado. El nombre de Belén Páez, directora ejecutiva de Fundación Pachamama, aparece en el listado de 58 personas a las que la Fiscalía General del Estado abrió una investigación previa por el presunto delito de enriquecimiento privado no justificado. Jueves 2 de octubre, Alausí y Chunchi bajo tensión por paro nacional. Incidentes y bloqueos en la E35. Un enfrentamiento entre comuneros de Nizac y policías elevó la tensión en Alausí. Las manifestaciones se intensificaron este miércoles 1 de octubre. La carretera panamericana está cerrada en al menos 7 puntos del cantón Alausí y en 2 sectores de Chunchi. Jueves 2 de octubre, caso Villavicencio, juez autoriza revisar las medidas de José Serrano y Javier Jordán. La fiscalía insistirá que se ordene a prisión preventiva de los 2 investigados en el caso de magnicidio. Las medidas cautelares dictadas a favor de José Serrano y Javier Jordán, procesados como presuntos autores intelectuales del asesinato del ex candidato presidencial Fernando Villavicencio, se someterán a revisión. Jueves 2 de octubre, asilo de Serrano, la juez decide sobre su deportación o no de se resuelve su estatus migratorio. En Ecuador se alista un operativo por si es deportado el exministro del Interior y expresidente de la Asamblea Nacional, José Serrano, tiene este martes 30 de septiembre una audiencia clave en el Tribunal de Inmigración de Miami que definirá su futuro en Estados Unidos, donde permanece detenido desde el 7 de agosto. Jueves 2 de octubre, sede temporal del Ejecutivo en Latacunga. Tercera semana y efectos en la vida local. En su tercera semana como sede temporal del Ejecutivo, la realidad de los latacungueños cambia drásticamente. Desde hace 3 semanas, la ciudad de Latacunga se ha convertido en sede temporal del Ejecutivo, un hecho que ha modificado significativamente la vida de sus habitantes. Jueves 2 de octubre, familia Noboa se pronuncia sobre deuda. Cumplimos todas las obligaciones fiscales ante la reducción de su deber en el SRI, justificaron el atraso en los pagos a presiones políticas del pasado. La familia Noboa ha respondido a la polémica sobre sus obligaciones tributarias mediante un comunicado oficial. Jueves 2 de octubre, Leonidas Issa denuncia persecución política y criminalización de líderes en Ecuador. El dirigente indígena fue citado por presunto delito de instigación en el contexto del paro nacional. Este miércoles 1 de octubre, Leonidas Issa, ex líder de la CONAIE, denunció una política sistemática de persecución política y criminalización de la protesta social en Ecuador. Jueves 2 de octubre, organizaciones de Cayambe mantendrán paro nacional. CONAIE analiza nuevas acciones. Los integrantes de las diferentes organizaciones indígenas de Cayambe, en el norte de Pichincha, se movilizaron en el cantón. Las organizaciones indígenas de Cayambe protagonizaron una movilización la mañana de este 1 de octubre de 2025. Jueves 2 de
octubre. Espol, líder del Ecuador y referente regional en educación, ciencia e innovación en un entorno global cada vez más exigente, ser reconocida por su excelencia académica es el resultado de una visión clara, una comunidad comprometida y una gestión institucional rigurosa. La Escuela Superior Politécnica del Litoral, Espol, se posiciona como la universidad número 1 del Ecuador y se ubica entre las mejores de América Latina y el Caribe, alcanzando el puesto 36 en el prestigioso QS Latin America University Rankings 2026. Jueves 2 de octubre, Tribunal evalúa el retorno de Pablo Muentes a la cárcel 4. El exasambleísta del PSC, Pablo Muentes, recluido en la Roca de Guayaquil, busca que lo trasladen a la cárcel 4 de Quito. El Tribunal Penal de la Corte Nacional de Justicia, CNJ, suspendió este 1 de octubre de 2025 la audiencia de apelación al traslado del exasambleísta, Pablo Muentes, sentenciado a 13 años de cárcel por el caso Purga. Los magistrados. Viernes 3 de octubre, Justicia Indígena. Ecuador es un país de alcahuetes. El caso de 13 militares secuestrados y juzgados por indígenas hace añicos la Constitución y establece precedentes de terror. La justicia indígena sentó esta semana uno de sus más inquietantes precedentes, el caso de los 13 militares juzgados en Cotacachi, provincia de Imbabura, en el contexto del paro nacional de la CONAIE. Viernes 3 de octubre, CONAIE mantendrá paro 2025 y habla de corredor humanitario para insumos médicos. La organización indígena mantuvo un consejo ampliado de sus estructuras para definir el futuro del paro nacional 2025. La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, resolvió continuar con el paro nacional de 2025. La organización mantiene sus demandas, pero anunció la apertura de un corredor humanitario para permitir el paso de ambulancias y medicinas. Viernes 3 de octubre, tensión frente al Ministerio de Defensa tras 11 días de paro nacional. Colectivos sociales reclamaron justicia por la muerte de Efraín Fuertes, mientras otro grupo defendió al gobierno de Noboa. Este 2 de octubre de 2025 se cumplen 11 días de manifestaciones en el país, luego de la decisión del gobierno de eliminar el subsidio al diésel. Viernes 3 de octubre, el allanamiento ejecutado por el FBI y la HSI en la casa de Javier Jordán Mendoza en Miami, Florida, este 2 de octubre de 2025, sería por una cooperación judicial entre Estados Unidos u Ecuador. No obstante, el abogado de Jordán, Richard Díaz, desestimó la validez de la investigación. Indicó que la causa tiene un trasfondo político. Viernes 3 de octubre, alias Fede, objetivo de alto valor, fue capturado. Según el presidente Daniel Noboa, capturan en Medellín a alias Fede, uno de los criminales más buscados de Ecuador. Alias Fede, uno de los objetivos de alto valor para las autoridades ecuatorianas, fue capturado la tarde de este jueves 2 de octubre en Medellín, Colombia. El presidente de la República, Daniel Noboa, confirmó la detención a través de su cuenta oficial en la red social X. Viernes 3 de octubre, Asamblea debate la destitución de Nuria Butiñá, acusada de exigir aportes ilegales. El Comité de Ética recomienda su destitución. Legisladores de ADN apoyan la moción con sus discursos. Se respalda a Butiñá. Destitución a la asambleísta del Movimiento Revolución Ciudadana, Nuria Butiñá Martínez, es lo que recomendó el Comité de Ética de la Asamblea Nacional en el informe de 91 páginas que presentó al Pleno del Legislativo. Viernes 3 de octubre, Zaida Rovira, y me van a seguir diciendo que esto es protesta. Ministra de Gobierno criticó ataques en Otavalo y Atuntaqui y advirtió que los disturbios afectan a comerciantes y familias. La ministra de Gobierno, Zaida Rovira, volvió a pronunciarse en su cuenta de X sobre las manifestaciones que se viven en Ecuador. Rovira, quien anteriormente fue gobernadora del Guayas. Viernes 3 de octubre, la asambleísta correísta fue acusada por supuestamente cobrar diezmos y maltratar a un asesor. A las 6:31 del jueves 2 de octubre del 2025, el presidente Niel Solsen suspendió la sesión 46 de la Asamblea Nacional. La situación de la legisladora correísta Nuria Butiñá no está definida. El movimiento oficialista ADN no consiguió los votos necesarios para destituirla. Viernes 3 de octubre, Trump declara un conflicto armado formal contra los carteles de la droga. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha declarado a su país en conflicto armado no internacional para combatir a los carteles de droga, lo cual le permite
justificar ataques militares. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró formalmente que su país está involucrado en un conflicto armado no internacional contra los carteles del narcotráfico, una medida que le permite justificar los ataques militares contra embarcaciones provenientes de Venezuela. Lunes 6 de octubre. Paro nacional en Ecuador. Gremios y docentes se movilizan pese a medidas. UNE, FUT, Frente Popular y CONAIE ratifican protestas pese a feriado y decreto presidencial. Gremios sociales y laborales, como la UNE, el FUT y el Frente Popular, marcharon en Quito en el marco del paro nacional que se desarrolla en varias provincias de la Sierra. Lunes 6 de octubre. Gobierno pedirá que Contraloría examine a los GAD por usar fondos públicos en el paro interior. Solicitará el control, tras la detención del exalcalde de Guaranda y 2 funcionarios por participar en protestas. Las autoridades de los municipios, prefecturas, 3 juntas parroquiales están en la mira del régimen. El Ministerio del Interior anunció que solicitará que la Contraloría General del Estado realice un examen especial a los gobiernos autónomos descentralizados, GAD. Lunes 6 de octubre. Pese a la protesta del correísmo, la Comisión de Régimen Económico aprobó el polémico documento. La Comisión de Régimen Económico de la Asamblea Nacional, de mayoría oficialista, revive parte de la Ley de Integridad Pública en el proyecto de reformas a la Ley de Contratación Pública. El informe para segundo debate fue aprobado el 4 de octubre de 2025. Lunes 6 de octubre. Quito no será rehén, ni de errores ajenos ni de amenazas, dice Pavel Muñoz. El presidente de la CONAIE, Marlon Vargas, anunció que se tomarán Quito. Las declaraciones de Marlon Vargas, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, sobre la posible llegada de las movilizaciones a la capital y una eventual radicalización del paro nacional, generaron diversas reacciones. Lunes 6 de octubre. Caso Seguros Petroecuador, se reinstalará audiencia preparatoria de juicio. La investigación, que salpicó al gobierno de Guillermo Lasso, arrancó en 2023 por un presunto tráfico de influencias. Para este lunes 6 de octubre de 2025 está prevista la reinstalación de la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio del denominado caso Seguros Petroecuador, investigación que arrancó en 2023 durante el gobierno del expresidente Guillermo Lasso. Lunes 6 de octubre. Marchas en Perú contra el Congreso y el gobierno de Dina Boluarte. Cientos de jóvenes marcharon desde la Plaza San Martín hasta el Congreso para exigir seguridad, reformas y respeto a sus derechos, en una movilización pacífica que coincidió con la procesión del Señor de los Milagros. Lima, Perú, se convirtió este sábado 4 de octubre en escenario de un nuevo pulso entre la juventud organizada y el poder político. Lunes 6 de octubre. Activistas denuncian malos tratos durante su detención en Israel y agresiones a Greta Thunberg. Activistas de la flotilla global Sumud criticaron en Turquía las condiciones de su detención en Israel, donde aseguran que se les privó de comida y agua, y denunciaron que la activista sueca Greta Thunberg sufrió golpes y un trato degradante. Un total de 137 activistas, 36 turcos y 101 de otras nacionalidades, aterrizaron en Estambul este sábado a bordo de un avión de Turkish Airlines, procedente de Israel. Martes 7 de octubre. Entre Israel y Gaza, este lunes, 6 de octubre de 2025, Israel y Hamas negocian en Egipto el fin de la guerra en la Franja de Gaza con mediación de Egipto. Las partes discuten alto al fuego y canje de rehenes. El desarme de Hamas es el principal obstáculo. Israel y Hamas empezaron este lunes 6 de octubre de 2025. Martes 7 de octubre. Sicariatos en Durán, se detecta nueva modalidad para cometer los crímenes. La Policía Nacional detuvo a 3 sospechosos del triple crimen cometido el 3 de octubre en un taller de soldadura. La Policía Nacional detuvo a 3 sujetos. Martes 7 de octubre. Paro nacional apaga el feriado. Turismo perdería $40 millones en 4 días. Las protestas y cierres de vías afectan al sector turístico, que reporta cancelaciones y millonarias pérdidas. Las pérdidas económicas provocadas por el cierre de vías debido a las protestas en el norte de Ecuador, tras el retiro del subsidio al diésel, ascienden aproximadamente a $70 millones entre el 22 de septiembre y el 4 de octubre, según la Cámara de Industrias y Producción, CIP. Martes 7 de octubre. No me prestaré para financiar mi propia persecución. Verduga no pagará la caución. El ex vocal Augusto Verduga se
se queja por el monto y critica a la jueza. Dice que no tiene los $11.280 de caución. El ex vocal del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, CPCCS, Augusto Verduga, dirigió una carta a la jueza Daniela Camacho, quien tramita el caso Ligados, en la que anuncia que no cumplirá con el pago de la caución pecuniaria fijada a su favor. Martes 7 de octubre. Habeas corpus. 10 detenidos de Otavalo serán trasladados a la cárcel de Ibarra. El SNI no pudo justificar los motivos del traslado a la cárcel El Rodeo, en Manabí. Un tribunal de la Corte Provincial de Justicia de Manabí aceptó parcialmente el habeas corpus correctivo presentado por 10 de los 12 detenidos en las manifestaciones de Otavalo. Miércoles 8 de octubre. Detenidos por ataque a Noboa en Cañar, entre ellos un gestor cultural Cañar, y 5 manifestantes fueron detenidos tras el ataque a la caravana presidencial en el Tambo. Noboa los llama vándalos. La visita del presidente Daniel Noboa a la provincia de Cañar, este martes 7 de octubre de 2025, estuvo marcada por una jornada de protestas, enfrentamientos y detenciones. El mandatario llegó en helicóptero hasta el cantón El Tambo, donde debía cumplir su agenda oficial relacionada con obras de alcantarillado y tratamiento de aguas residuales. Miércoles 8 de octubre. No lograron frenarnos. Noboa responde al ataque a su caravana presidencial en Cañar. El presidente habló tras el ataque a su caravana y aseguró que nada frenará su trabajo en territorio. El presidente Daniel Noboa se pronunció tras el ataque a la caravana presidencial ocurrido este martes 7 de octubre de 2025, cuando se dirigía al cantón El Tambo, en la provincia de Cañar, para cumplir su agenda oficial. Miércoles 8 de octubre. Adelanto de décimos. GAD responden a Noboa que no hay plata para cumplirlo. Municipios, prefecturas y Comité Olímpico Ecuatoriano dicen no contar con recursos. Mientras el presidente Daniel Noboa dispuso el adelanto del pago del 13º sueldo en el sector público, varios organismos y gobiernos locales alertaron sobre la falta de recursos para cumplir con esa orden. La Asociación de Municipalidades del Ecuador, AME, advirtió que los municipios atraviesan una grave crisis de liquidez debido a una deuda estatal que supera los $744 millones. Miércoles 8 de octubre. Dirigente indígena presenta acción de protección por inmovilización de sus cuentas. Apauqui Castro acudió al Complejo Judicial Norte para presentar el recurso en contra del gobierno de Daniel Noboa. El dirigente indígena Apauqui Castro presentó este 7 de octubre de 2025 una acción de protección con medida cautelar por el bloqueo e inmovilización de sus cuentas bancarias en el contexto del paro nacional impulsado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE. Miércoles 8 de octubre. Al menos 3 heridos por el derrumbe del piso de un edificio en obras en Madrid. 4 desaparecidos y al menos 3 heridos tras el derrumbe de un edificio de 6 pisos en el centro de la ciudad. El edificio estaba en construcción para convertirse en un hotel. Menos 3 personas resultaron heridas este martes. Miércoles 8 de octubre. ¿Cuáles son los puntos más conflictivos del plan de paz de Trump para Gaza? Que EU está negociando con Israel y Hamas. Las conversaciones para alcanzar la paz en la franja de Gaza se están llevando a cabo en Egipto, donde aún persisten temas conflictivos que deben resolverse. Estados Unidos participa en las negociaciones como mediador. Negociadores de Israel y Hamas se encuentran en Sharm el Sheikh, Egipto, para mantener conversaciones indirectas sobre el fin de la guerra entre Israel y Gaza. Jueves 9 de octubre. Su última rueda de prensa duró 17 minutos antes de que se incomodara y saliera corriendo. Contar con una vocera como Carolina Jaramillo en el Palacio de Gobierno es como tener mamá pero muerta. Probablemente no hay, en la extensa lista de actividades oficiales de la Presidencia de la República, ninguna que sea tan rigurosamente inservible como sus ruedas de prensa de los lunes. Este ejercicio de comunicación semanal que hacemos desde Carondelet. Jueves 9 de octubre. Fallece Miguel Ángel Russo, histórico DT de Boca Juniors. Murió Miguel Ángel Russo, el técnico campeón con Boca en 2007. Miguel Ángel Russo, histórico entrenador argentino y figura emblemática del fútbol sudamericano, falleció este miércoles 8 de octubre del 2025, a los 69 años. El técnico de Boca Juniors enfrentaba desde 2017 un cáncer de próstata, al que posteriormente se le sumó uno de vejiga. Su salud se había deteriorado en las últimas semanas, razón por
por la cual se encontraba bajo internación domiciliaria desde finales de septiembre. Jueves 9 de octubre, dentro de una investigación por presunto lavado de activos, la Fiscalía dirigía allanamientos en oficinas y viviendas. La Fiscalía General del Estado realizó este miércoles 8 de octubre allanamientos en Guayaquil y Saborondón dentro de una nueva investigación por presunto lavado de activos. Entre los inmuebles intervenidos figura la residencia del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, y las oficinas de la empresa Copedesa, que distribuye combustibles y es propiedad de la familia Álvarez. Jueves 9 de octubre, embajadores de China, Reino Unido y Canadá entregan credenciales a Daniel Noboa. Los nuevos representantes diplomáticos presentaron sus cartas en Carondelet durante una ceremonia oficial. El presidente Daniel Noboa recibió este miércoles 8 de octubre de 2025 las cartas credenciales de los nuevos embajadores de China, Reino Unido y Canadá. Jueves 9 de octubre, el gobierno de Guatemala presenta una ley antipandillas que contempla una cárcel de máxima seguridad. La propuesta llegó al Congreso en medio de un aumento de los homicidios. El gobierno de Guatemala presentó el 8 de octubre un proyecto de ley antipandillas que eleva las penas y contempla la construcción de una cárcel de máxima seguridad, en medio de un aumento. Jueves 9 de octubre, los autores del atentado contra la expresidenta argentina Cristina Fernández fueron condenados. Acusados por el intento de asesinato de la expresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner en 2022 fueron condenados este miércoles, 8 de octubre de 2025, a 10 de enero 8 años de prisión. Hernando Sabag Montiel, de 38 años, fue condenado a 10 años de prisión por intento de homicidio agravado por mediar un arma de fuego. Viernes 10 de octubre, el nuevo mandatario peruano enfrenta investigaciones por abuso sexual, desobediencia a la autoridad y presunta corrupción, lo que agrava la crisis política tras la vacancia presidencial. Congreso de Perú aprobó la vacancia de la presidenta Dina Boluarte con 122 votos a favor, tras la presentación de 4 mociones y el respaldo mayoritario de las bancadas opositoras. Viernes 10 de octubre, somos los niños de las Malvinas. Álvarez exalta la lucha guayaquileña. El burgomaestre resaltó el espíritu combativo de la urbe como un pueblo invencible frente a la persecución. Guayaquil bien parado. El alcalde Aquiles Álvarez, en la sesión solemne de Guayaquil 2025, afirmó en su discurso por la independencia, que la ciudad, a la que llamó herida, pero invencible, no se someterá a abusos de autoridad. Viernes 10 de octubre, Boluarte acatará decisión sobre su posible destitución, según primer ministro. El primer ministro instó al Congreso a no poner en riesgo la democracia. El primer ministro de Perú, Eduardo Arana, anunció este jueves 9 de octubre de 2025 que el gobierno de la presidenta Dina Boluarte aceptará la decisión que tome el Congreso sobre los pedidos de vacancia, destitución, que se han presentado contra la mandataria por una presunta, permanente incapacidad moral. Viernes 10 de octubre, Daniel Noboa quita el cobro por recolección de basura de las planillas eléctricas. El gobierno argumentó que la norma prohíbe que la tasa de recolección de basura esté vinculada al consumo de energía. El cobro de la tasa de recolección de basura, TRB, no será incluida ya en la planilla del servicio de energía eléctrica. Así lo informó este 9 de octubre de 2025 el Ministerio de Ambiente y Energía en sus redes sociales. Viernes 10 de octubre, frustran atentado con explosivos en la penitenciaría del Litoral. Los criminales dejaron un vehículo cargado con dinamita y un tanque de gas. Una alerta por presuntos explosivos generó gran conmoción la tarde de este jueves, 9 de octubre de 2025, en los alrededores de la penitenciaría del Litoral, ubicada en el kilómetro 17 de la vía a Daule, al norte de Guayaquil. Viernes 10 de octubre, Fiscalía concluye allanamientos por presunto lavado de activos que apunta a Álvarez. Las diligencias, en las que se incautaron equipos de computación, celulares, dejaron más de 20 empresas bajo la lupa. La Fiscalía General del Estado informó que concluyó los allanamientos ejecutados en Guayaquil y Saborondón, como parte de una investigación previa por presunto lavado de activos. Uno de los inmuebles allanados es la casa del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez. Viernes 10 de octubre, juez llama a juicio a 17 militares por presunta desaparición forzada de menores. El juez consideró que existen méritos para que un tribunal penal valore las pruebas por la desaparición de los menores tras más de
de 10 horas de audiencia, el juez Denis Ugalde dictó la noche del miércoles 8 de octubre de 2025 el auto de llamamiento a juicio contra 17 miembros de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, FAE, están procesados por la detención ilegal y la presunta desaparición forzada de 4 menores ocurrida en el sur de Guayaquil en diciembre de 2024. Viernes 10 de octubre, el nuevo mandatario peruano enfrenta investigaciones por abuso sexual, desobediencia a la autoridad y presunta corrupción, lo que agrava la crisis política. Tras la vacancia presidencial, Congreso de Perú aprobó la vacancia de la presidenta Dina Boluarte con 122 votos a favor, tras la presentación de 4 mociones y el respaldo mayoritario de las bancadas opositoras. Lunes 13 de octubre, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, llegó a Veracruz, uno de los 3 estados afectados por las intensas lluvias. 3 días después de los efectos devastadores enfrentó a la población que le reclamó la falta de ayuda. En la discusión, se puede apreciar que la presidenta pide que la escuchen y pide silencio a la gente. No obstante, las personas le gritan que llevan 3 días sin ayuda en la búsqueda de personas desaparecidas. Lunes 13 de octubre, lluvias torrenciales en México dejan más de 40 muertos y casi 30 desaparecidos. El gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum confirmó este domingo 12 de octubre al menos 42 fallecidos y 27 personas no localizadas tras las lluvias extremas que golpearon 117 municipios del país. Lunes 13 de octubre, paro 2025, militares y policías custodian puntos claves de Quito por marcha. Para este 12 de octubre de 2025 está prevista una movilización convocada por el pueblo quitucara hacia el Arbolito. Un fuerte contingente militar y policial se ubicó en el sector de la Villa Flora, al sur de Quito, ante el anuncio de movilización del pueblo quitucara. Para este 12 de octubre de 2025 está prevista una marcha que intentará avanzar hacia el sector de El Arbolito, en el centro norte de la capital. La convocatoria para la concentración en el sur fue fijada. Lunes 13 de octubre, capturan a varios sospechosos en operativos de seguridad de Guayaquil. La Policía Nacional y las Fuerzas Armadas patrullaron el sur, Ceibos y Pascuales. Guayaquil vuelve a ser escenario de múltiples operativos policiales y militares en respuesta al avance del crimen organizado y la violencia urbana que afecta a la ciudad. Lunes 13 de octubre, el Papa León deseó que Perú pueda continuar el camino de la reconciliación y el diálogo. El pontífice estadounidense se dijo muy cercano al querido pueblo peruano en estos momentos de transición política. Papa León XIV, que también tiene nacionalidad peruana, deseó que en este periodo de transición política, Perú pueda continuar el camino de la reconciliación, del diálogo y de la unidad nacional. Martes 14 de octubre, Marlene Vargas, nunca hubo intención de tomar Quito con violencia ni incendiarla. El dirigente asegura que la marcha del 12 de octubre en Quito fue pacífica y denuncia represión estatal excesiva. Este 13 de octubre de 2025, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, publicó un video en X donde su presidente, Marlene Vargas, emitió un comunicado sobre la marcha del 12 de octubre, con motivo del Día de la Resistencia. Martes 14 de octubre, explosión en Guayaquil, vehículo detona en la avenida Joaquín Orrantia y causa pánico. La emergencia ocurrió en la avenida Joaquín Orrantia, segura EP. Confirmó que se detonaron artefactos explosivos. Una fuerte explosión registrada la tarde del martes 14 de octubre en la avenida Joaquín Orrantia, norte de Guayaquil, provocó pánico entre los residentes y comerciantes del sector. El EQ 911 confirmó que una persona resultó herida, mientras la policía y el cuerpo de bomberos atendieron la emergencia. Martes 14 de octubre, John Raymerg anuncia operación para desbloquear vías en Imbabura. Esto se acaba ya. La intervención, que se prevé tome varios días, contará con el despliegue de la fuerza pública. El ministro del Interior, John Raymerg, anunció este 13 de octubre que el gobierno iniciará una operación en la provincia de Imbabura con el objetivo de restablecer la libre circulación en las vías bloqueadas. La intervención, que se prevé tome varios días, contará con el despliegue de la fuerza pública. Miércoles 15 de octubre, Israel mata a 6 personas en Gaza cerca de la línea amarilla del plan de retirada. Ejército israelí mató este martes a 6 personas en 3 incidentes diferentes en la ciudad de Gaza, norte, y en Jan Yunis, sur, cuando se encontraban en zonas cercanas a la llamada miércoles
miércoles 15 de octubre. El ministro del Interior John Raymerg anunció el levantamiento del paro reafirmando que el gobierno nacional es de diálogo y consensos. Somos un país de paz, tenemos que trabajar de esa forma, destacó el ministro, al confirmar la instalación de mesas técnicas para atender las necesidades del territorio miércoles 15 de octubre. La mañana de este miércoles 15 de octubre, la prefecta del Guayas, Marcela Aguiñaga, informó sobre la explosión de un carro bomba en el puente que conecta la zona de Churute con el cantón Naranjal. El SU 911 nos ha informado sobre la alerta de posible explosión a la altura del puente Churute, Naranjal. Miércoles 15 de octubre, ADN y Correísmo se enfrentaron en el Pleno por la Ley de Donaciones a la Policía. La Ley de Fortalecimiento de la Policía y Fuerzas Armadas fue cuestionada por el PSC, RCI Pachacuti, que el sexto proyecto económico urgente del gobierno superó el primer debate en el Pleno de la Asamblea Nacional miércoles 15 de octubre. Conalle, el gobierno ha convertido nuestras comunidades en zonas de guerra. La organización indígena reporta más de 50 heridos y exige la intervención urgente de organismos internacionales. La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, denunció este martes 14 de octubre una brutal represión militar y policial en el cantón Otavalo, provincia de Imbabura. Miércoles 15 de octubre, ministra de Ambiente califica de ilegal cobro de tasa de basura en planillas de luz. La normativa vigente prohíbe que se indexe la tasa en la planilla de consumo eléctrico. Inés Manzano se refirió este 14 de octubre de 2025 a la eliminación de la tasa de recolección de basura en la planilla eléctrica. Miércoles 15 de octubre, Correísmo sumó demanda de inconstitucionalidad contra Ley del Valles. La agrupación política se opuso a la aprobación del proyecto económico urgente que fue enviado por el Ejecutivo. El correísmo demandó la inconstitucionalidad de la Ley de Fortalecimiento Crediticio conocida como Ley del Valles, que fue aprobada en la Asamblea y sancionada por el presidente Daniel Noboa para su vigencia en el registro oficial. Miércoles 15 de octubre, la presidente del CNE, Diana Atameint, ingresó la queja electoral al Tribunal Contencioso Electoral (TCE). El Consejo Nacional Electoral (CNE) presentó una denuncia electoral contra la Unión Nacional de Trabajadores de la Educación (UNTE) y la Unión Nacional de Educadores (UNE) por su participación en la consulta popular del Yasuní, realizada durante las elecciones anticipadas de 2023. Miércoles 15 de octubre, Raymerg niega un segundo fallecido en el paro tras enfrentamientos en Imbabura. El ministro del Interior, John Raymerg, dijo que los enfrentamientos en Imbabura dejan heridos pero no fallecidos. El ministro del Interior, John Raymerg, dijo cerca de las 2 en punto de este 14 de octubre de 2025 que no se registra una segunda persona fallecida por el paro nacional convocado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE. Miércoles 15 de octubre, enfrentamiento entre manifestantes y militares deja 43 detenidos en Imbabura. La CONAIE reporta 21 heridos, mientras que la policía informa sobre 7 uniformados afectados. En el día 22 del paro nacional, la llegada del convoy del bloque de seguridad desató enfrentamientos en Imbabura este 14 de octubre de 2025. Miércoles 15 de octubre, Papa León XIV convoca un acto de reparación tras la profanación en el altar de la Basílica de San Pedro. Un ciudadano intentó orinar en el altar de la confesión, siendo este el tercer episodio de desprecio religioso en el templo en poco más de un año. El nuevo pontífice ordenó una ceremonia de penitencia. Miércoles 15 de octubre, Israel mata a 6 personas en Gaza cerca de la línea amarilla del plan de retirada. Ejército israelí mató este martes a 6 personas en 3 incidentes diferentes en la ciudad de Gaza, norte, y en Jan Yunis, sur, cuando se encontraban en zonas cercanas a la llamada jueves 16 de octubre. Se levanta temporalmente el paro indígena en Imbabura tras acuerdo con el gobierno. Tras 23 días de bloqueos y protestas, el gobierno y dirigentes indígenas alcanzaron un acuerdo en Otavalo. Se acabó el paro, anunció el ministro del Interior, John Raymerg, tras una reunión en Otavalo con los representantes de la Unión de Organizaciones. Jueves 16 de octubre, Raymerg, Ecuador está en paz tras acuerdo con dirigentes indígenas en Otavalo. Ecuador está en paz. El gobierno del presidente Daniel Noboa es de diálogo, de consensos y de palabra. Hemos cumplido con ese mensaje publicado en su cuenta de X, antes Twitter. El ministro del Interior, John Raymerg,
intenta dar por cerrado el capítulo más tenso de las protestas indígenas. El anuncio llega después de una reunión de más de 4 horas entre el ministro y representantes del movimiento indígena en Otavalo, epicentro de las movilizaciones. Jueves 16 de octubre. Explosión Guayaquil. Fiscalía General del Estado abre investigación de oficio. Los 3 hechos registrados en 2 provincias ocurrieron en medio del paro, que se concentra en Imbabura. La Fiscalía General del Estado investiga de oficio las explosiones ocurridas en Guayas y en Azuay, entre el martes 14 de enero miércoles 15 de octubre del 2025, jueves 16 de octubre. Explosiones y un carro vinculado a la familia Noboa desatan reclamos de Álvarez. Aquiles Álvarez exige que se investiguen nexos entre Iván Ballesteros Chila y la industrial molinera, de la familia Noboa, tras la denuncia del asambleísta Juan González, jefe de la bancada de Revolución Ciudadana, sobre un presunto vínculo entre un vehículo de industrial molinera. Jueves 16 de octubre. Noboa lanza programa de residencias universitarias en instituciones públicas en un plazo de 30 días. Las universidades deberán presentar sus modelos de gestión del plan. El presidente Daniel Noboa así firmó el decreto ejecutivo 182, con el que crea el programa de residencias universitarias Casa U, una iniciativa destinada a implementar residencias en universidades y escuelas politécnicas públicas del país. Jueves 16 de octubre. Perú. La policía dispersa a manifestantes que llegaron al Congreso en marcha de protesta. Manifestantes se enfrentaron a las fuerzas de seguridad en Perú, en las afueras del Congreso, en protesta contra el gobierno y el Parlamento, en el centro histórico de la ciudad de Lima. Jueves 16 de octubre. El Tribunal Contencioso Electoral, TCE, admitió a trámite el recurso de apelación presentado por el Movimiento Revolución Ciudadana contra la sentencia de primera instancia que ratificó la decisión del Consejo Nacional Electoral, CNE, de descalificar al correísmo de la campaña electoral del referéndum de noviembre de 2025. Viernes 17 de octubre. Caso Encuentro. Danilo Carrera apela a su sentencia de 10 años de cárcel. El cuñado del expresidente Guillermo Lasso que una instancia superior revise la condena por delincuencia organizada. El Tribunal de Juzgamiento Anticorrupción notificó la sentencia escrita completa contra Danilo Carrera Droguet, cuñado del expresidente Guillermo Lasso, y Antonio Icaza Morla, exgerente de la Corporación Nacional de Electricidad, CNEL, por el delito de delincuencia organizada en el caso Encuentro. Viernes 17 de octubre. La audiencia preparatoria de juicio contra el exasambleísta Santiago Díaz se posterga. La familia de la víctima pide celeridad. El exasambleísta correísta es acusado de violar a una niña de 11 años. La audiencia preparatoria de juicio contra el exasambleísta correísta Santiago Díaz fue postergada. Viernes 17 de octubre. Un manifestante muerto durante multitudinaria protesta en Perú contra gobierno y Congreso. Más de 100 heridos, y al menos un muerto tras protestas en Perú. Menos un manifestante murió presuntamente por un disparo de arma de fuego durante la multitudinaria protesta del miércoles en Lima contra el gobierno y el Congreso de Perú, según confirmó la Defensoría del Pueblo. Viernes 17 de octubre. Ace Frehley, guitarrista original de Kiss, murió a los 74 años de edad. El legendario guitarrista Ace Frehley, creador del personaje The Spaceman, deja un legado imborrable en la historia del rock. Con su estilo marcó el sonido que convirtió a la banda Kiss en un ícono mundial. Ace Frehley, el guitarrista original de Kiss, falleció este 16 de octubre de 2025 a los 74 años, tras haber sido hospitalizado debido a un accidente ocurrido semanas atrás. Estamos completamente devastados y desconsolados. Viernes 17 de octubre. Las poblaciones indígenas de Imbabura, la provincia de Ecuador, donde está el epicentro de las protestas contra el presidente Daniel Noboa, convocaron una gran asamblea para este viernes 17 de octubre con el objetivo de mantener los bloques y las movilizaciones, al no aceptar la tregua parcial acordada por algunos dirigentes indígenas con el gobierno. Lunes 20 de octubre. La exministra de Transporte logró que un tribunal elimine su responsabilidad. Otros casos están en la Corte Nacional. La desaparición de la aerolínea estatal TAME sigue generando consecuencias judiciales. 4 figuras vinculadas al correísmo, Pavel Muñoz, Luisa González, María de los Ángeles Duarte y Freddy Ehlers, fueron señaladas por la Contraloría General del Estado por supuestas irregularidades en la administración
evaluación de la empresa pública. Lunes 20 de octubre. Elecciones en Bolivia. El centrista Rodrigo Paz gana la segunda vuelta. El conteo rápido da por ganador al centrista frente al conservador Jorge Tuto Quiroga. El senador centrista Rodrigo Paz Pereira ganó la segunda vuelta presidencial en Bolivia con el 54,53% de los votos, según resultados preliminares del Tribunal Supremo Electoral. Lunes 20 de octubre. Caso Danubio. La octava convocatoria para el juicio de Sergio Peña se tambalea. La jueza Keltfia López advierte que instalará el juicio del caso Danubio con defensores públicos si persisten las dilaciones. Las tácticas dilatorias en el caso Danubio no se detienen. Lunes 20 de octubre. Estas son las invaluables joyas robadas del Louvre en Francia. En solo 7 minutos, un grupo armado sustrajo 9 piezas históricas de la colección de Napoleón III y la emperatriz Eugenia, en un golpe sin precedentes dentro del museo parisino. Aunque 9 piezas fueron robadas, una fue recuperada poco después del asalto. Lunes 20 de octubre. Bombardeo israelí deja 6 palestinos muertos en el centro de Gaza. Bombardeo israelí deja 6 palestinos muertos frente a un café en el centro de Gaza. Menos 6 palestinos murieron y otros 9 resultaron heridos este domingo en un bombardeo del ejército de Israel frente a un café en el centro de Gaza, informaron fuentes médicas del Hospital Mártires de Al-Aqsa, en Deir al-Balá. Lunes 20 de octubre. Papa León XIV canoniza a los primeros santos venezolanos en una histórica ceremonia en el Vaticano. José Gregorio Hernández y Carmen Rendiles fueron proclamados santos ante 55.000 fieles. Venezuela celebró con misas, cantos y fuegos artificiales acompañado por el repicar de campanas en la plaza de San Pedro. El Papa León XIV canonizó este domingo al médico José Gregorio Hernández y a la monja Carmen Rendiles, los dos primeros venezolanos en ser proclamados santos. Martes 21 de octubre. Paulina Tamayo, cantante ecuatoriana, falleció a los 60 años. Conocida como la Grande del Ecuador, Paulina Tamayo compartió tarima con artistas musicales como Juan Gabriel y José Luis El Puma Rodríguez. Cantante ecuatoriana, falleció a los 60 años de edad, informaron las cuentas oficiales de sus redes sociales este martes 21 de octubre. La Grande del Ecuador, una leyenda de nuestra música, nos deja un legado que vivirá por siempre. Su voz queda en el corazón de todo un país. Gracias por tanto, eterna Paulina, por siempre. La Grande del Ecuador, se publicaron en sus redes. Por ahora, no ha trascendido la causa del deceso. Martes 21 de octubre. Reimers sobre diálogo con indígenas, lo que pase será responsabilidad de ellos. El ministro del Interior, John Reimers, el gobierno ecuatoriano no retomará el diálogo con el movimiento indígena. El ministro del Interior, John Reimers, confirmó este lunes 20 de octubre que el gobierno ecuatoriano no retomará el diálogo con el movimiento indígena para poner fin al paro nacional, que ya cumple 29 días. En declaraciones a la prensa, Reimers fue enfático: a partir de ahora, cualquier cosa que pase será responsabilidad de ellos. La decisión se produce tras el fracaso de los acercamientos entre el Ejecutivo y dirigentes indígenas de Imbabura. Martes 21 de octubre. Aquiles Álvarez se declaró como opositor a Daniel Noboa y dijo tener ganas de ser candidato presidencial. Alcalde de Guayaquil, dijo que ha tenido ganas de ser candidato presidencial. Lo afirmó en una entrevista con la agencia EFE, publicada este lunes. No lo tenía en mente, ser candidato presidencial, pero tienen tan jodido al país que dan ganas a veces, aseveró. Martes 21 de octubre. ¿Qué causó la falla global en la nube de Amazon y por qué provocó el colapso temporal de Internet? La caída de Amazon Web Services provocó el funcionamiento irregular en varias empresas alrededor del mundo como Snapchat y Reddit, bancos como Lloyds y Halifax, y juegos como Roblox y Fortnite. Amazon Web Services está teniendo un mal día, así lo dijo el director de Cloudflare, otra gran empresa tecnológica estadounidense. Martes 21 de octubre. Presidente electo de Bolivia, Rodrigo Paz, retomará relaciones con EU. Además, indicó que buscará abrir una nueva etapa de diálogo con Chile, al tiempo que prometió transparentar los acuerdos firmados por el gobierno saliente con Rusia y China en materia de litio. Martes 21 de octubre. El gabinete del presidente Daniel Noboa mantiene reuniones un día después de que se anunciara el fin del diálogo entre el Ejecutivo y los sectores indígenas que sostienen el paro nacional de 2025. El ministro de Desarrollo Humano, Harold Burbano,
Serrano, anticipó que este 20 de octubre se tomarán decisiones. Miércoles 22 de octubre, Marlene Vargas anuncia el cese del paro nacional de la CONAIE. El presidente de la CONAIE, Marlene Vargas, dijo que suspendía el paro nacional y que se abrirán las vías en Imbabura. El presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, Marlene Vargas, anunció este miércoles 22 de octubre de 2025 el cese del paro nacional convocado el pasado 22 de septiembre, como protesta por la eliminación del subsidio al diésel. El miércoles 22 de octubre, expresidente francés Sarkozy entra en prisión por asociación ilícita. El expresidente francés Nicolas Sarkozy abandona su casa para ingresar en la prisión de la Santé, en París, Francia. Bassi se convierte en el primer expresidente francés que va del brillo del Elíseo a la sombra de la Santé. Nicolas Sarkozy se convirtió este martes en el primer ex jefe de Estado francés entre rejas desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. Miércoles 22 de octubre, el expresidente de EU, Joe Biden, finaliza su radioterapia contra el cáncer. El expresidente de Estados Unidos, Joe Biden, finalizó su tratamiento de radioterapia contra el cáncer de próstata, del que fue diagnosticado en mayo de 2025. Expresidente de Estados Unidos, Joe Biden, finalizó este lunes su tratamiento de radioterapia contra el cáncer de próstata, que padece desde 2023. Miércoles 22 de octubre, condenan a 21 años de prisión a implicado en magnicidio de Miguel Uribe Turbay. Miguel Uribe, del derechista Partido Centro Democrático, murió el 11 de agosto por heridas en la cabeza tras un brutal ataque armado durante un acto político en Bogotá. Uno de los implicados en el asesinato a tiros del aspirante presidencial colombiano. Miércoles 22 de octubre, gobierno revela la condición para dialogar con la CONAIE. El ministro del Interior, John Raymerk, asegura que dirigentes de Imbabura no convocaron a la CONAIE al diálogo. El gobierno de Daniel Noboa ya considera restablecer el diálogo con la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, pero con una condición. Miércoles 22 de octubre, caso Villavicencio. Fiscalía busca prisión preventiva de José Serrano y Javier Jordan. La audiencia de revisión de medidas cautelares está prevista que se realice el 22 de octubre, en Quito. Tras un mes de insistencia, la Fiscalía ya tiene fecha y hora para una audiencia crucial en el caso Villavicencio. Miércoles 22 de octubre, Rovira descarta diálogo con Marlene Vargas y acusa uso político del paro indígena. La ministra de Gobierno, Zaida Rovira, descartó este martes 21 de octubre la posibilidad de retomar el diálogo con Marlene Vargas, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, en medio del paro que afecta a la provincia de Imbabura desde hace casi un mes. Miércoles 22 de octubre, 3 días de violencia en Cuenca, 6 muertos por presunta disputa de bandas. 3 ataques dejan 6 personas asesinadas. Los hechos serían por una presunta disputa de poder de una banda delictiva. Por tercera noche consecutiva, se han registrado ataques armados en la capital Azuaya. Miércoles 22 de octubre, caso Porsche. ADN disimula análisis. El escándalo llegó a la Asamblea Nacional y la bancada oficialista hace lo que puede para guardar silencio. El caso Porsche, por llamar de algún modo al escándalo de la aparición de un lujoso vehículo de Industrial Molinera en la casa de un sospechoso de haber colocado una bomba en la bahía de Guayaquil, aterrizó en el único lugar de la Asamblea Nacional donde había lugar para recibirlo. La Comisión de Garantías Constitucionales, jueves 23 de octubre, hija de Villavicencio expresa temor por posible liberación de José Serrano en Estados Unidos. Está previsto que el 31 de octubre se instale la audiencia para receptar testimonios anticipados en el caso magnicidio FV. Amanda Villavicencio, hija del ex candidato presidencial, Fernando Villavicencio, reveló en una entrevista con el programa Notimundo al Día su preocupación por la posible liberación de José Serrano, uno de los principales investigados en el caso magnicidio. Jueves 23 de octubre, Noboa anticipa baja en precio del diésel en diciembre de 2025 y febrero de 2026. El primer mandatario se refirió al tema en una publicación de X horas después de que la CONAIE anunció el cese al paro 2025. El presidente de la República, Daniel Noboa, anunció que el precio del diésel bajará el 15 de diciembre de 2025 a $2,78 por galón. Jueves 23 de octubre, madrugada de este miércoles 22 de octubre de 2025, la Policía Nacional y la Fiscalía
General del Estado ejecutaron un operativo por presunta asociación ilícita dentro de la Autoridad de Tránsito Municipal, ATM, de Guayaquil. 6 personas fueron detenidas, entre ellas la procuradora de la institución y 2 agentes de tránsito municipal. Jueves 23 de octubre, Noboa anticipa baja en precio del diésel en diciembre de 2025 y febrero de 2026. El primer mandatario se refirió al tema en una publicación de X horas después de que la CONAIE anunció el cese al paro 2025. El presidente de la República, Daniel Noboa, anunció que el precio del diésel bajará el 15 de diciembre de 2025 a $2,78 por galón. Jueves 23 de octubre, hija de Villavicencio expresa temor por posible liberación de José Serrano en Estados Unidos. Está previsto que el 31 de octubre se instale la audiencia para receptar testimonios anticipados en el caso magnicidio FV. Amanda Villavicencio, hija del ex candidato presidencial, Fernando Villavicencio, reveló en una entrevista con el programa Notimundo al Día su preocupación por la posible liberación de José Serrano, uno de los principales investigados en el caso magnicidio. Viernes 24 de octubre, Fiscalía presentó nuevos elementos que demuestran que los procesados representan un riesgo real para el proceso judicial durante la audiencia de sustitución de medidas cautelares. Este 23 de octubre de 2025, la Fiscalía General del Estado expuso una serie de elementos de convicción que sustentaron su pedido de prisión preventiva para el exministro José Serrano y el empresario Javier Jordán. Viernes 24 de octubre, Trump dice que Estados Unidos ha capturado a más de 3.000 presuntos narcotraficantes. Donald Trump en una conferencia de prensa, aseguró que su gobierno ha capturado más de 3.000 presuntos narcotraficantes y pandilleros. Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este jueves que su gobierno ha capturado a más de 3.000 supuestos narcotraficantes y ha decomisado más de 69.000 kilos de narcóticos. Viernes 24 de octubre, alias Fede llegó al área de salud del complejo carcelario de Guayaquil con otro nombre y allí recibió un uniforme militar para escapar del recinto, indicó John Reimer. Federico Gómez Quinde, conocido como alias Fede, se fugó de la penitenciaría del Litoral el pasado 20 de junio vestido de militar, confirmó John Reimer, ministro del Interior. Viernes 24 de octubre, José Serrano enfrentará juicio migratorio en noviembre mientras sigue preso en Estados Unidos. El exministro tendrá una audiencia final, donde se decidirá si puede permanecer en ese país o será deportado a Ecuador. El exministro del Interior José Serrano compareció este 23 de octubre de 2025 ante el Tribunal de Inmigración de Miami para una audiencia preliminar en la que se revisó su situación migratoria, aunque su estatus legal aún no fue definido. Viernes 24 de octubre, Daniel Noboa revela posible ubicación de base militar extranjera si gana la consulta. El presidente mencionó que Galápagos ha sido un punto estratégico desde hace años atrás. Brevemente, el presidente Daniel Noboa habló sobre la consulta popular y referéndum del próximo domingo 16 de noviembre, en una entrevista con CNN. Viernes 24 de octubre, consulta popular y referéndum 2025. CNE e IGM prometen papeletas seguras. El proceso incluye estrictos controles de seguridad y un cronograma que garantiza su distribución. El Instituto Geográfico Militar, IGM, continúa con el proceso de impresión de las papeletas electorales para la consulta popular y el referéndum convocado por el Consejo Nacional Electoral, CNE, previsto para el próximo 16 de noviembre de 2025. Viernes 24 de octubre, caso Sauces 9. Andreina Lamota ya habría intentado matar a un amigo en 2022. El perfil psicológico de Andreina Lamota apunta a una psicopatía con alto riesgo de reincidencia. El asesinato y desmembramiento de Marzo Cecilia Solís Cruz, cuyo cuerpo fue encontrado dentro de una lavadora y un tacho azul en una vivienda de Sauces 9, ha revelado un oscuro historial en su hija y principal sospechosa, Andreina Lamota Solís, según consta en los registros de la función judicial. Lunes 27 de octubre, Nebot rechaza consulta. Una constituyente puede refundar o refundir al Ecuador. En una asamblea provincial, el también exalcalde de Guayaquil criticó las 4 preguntas que el Ejecutivo formuló. En menos de un mes, 938.724 electores irán a las urnas para aprobar o no que se instale una
una asamblea constituyente para que redacte una nueva constitución. Lunes 27 de octubre. Golpe a la tala ilegal. 337 operativos frenan el tráfico de producto forestal. La Policía Nacional decomisó 421 metros cúbicos de madera entre mayo y octubre. El tráfico ilegal de madera y vida silvestre sigue siendo un frente de batalla para las autoridades en Ecuador. Lunes 27 de octubre. Capturan a El Tunco, presunto cabecilla del narcotráfico en la región. Simón Agapo, alias El Tunco, fue capturado en Manabí. Es señalado como operador clave del narcotráfico regional. La Policía Nacional capturó este domingo 26 de octubre a Simón Agapo, conocido como alias El Tunco, un presunto objetivo de alto valor del narcotráfico internacional. Lunes 27 de octubre. El regreso de las FFA a Guayas, tras el paro nacional, genera críticas. Se desconoce a cuántos uniformados se han destinado para que trabajen la provincia ni el tiempo que operarán. Un despliegue militar a Guayas, así lo anunció, el sábado 25 de octubre, el Ministerio de Defensa Nacional a través de su cuenta de X. Lunes 27 de octubre. El correísmo afirmó que el Consejo Nacional Electoral, CNE, busca sancionar a su movimiento. El secretario ejecutivo de la organización política, Andrés Arauz, utilizó su cuenta en la red social X para señalar que el órgano electoral, presidido por Diana Atameint, presentó una denuncia por no justificar recursos durante la campaña de 2023. Lunes 27 de octubre. Elecciones en Argentina. El partido de Javier Milei agrada y asegura mayoría en el Congreso. De esta manera, Milei asegura al menos 64 diputados y 13 senadores de su partido en Argentina, con el 94% de las actas escrutadas. El partido de Javier Milei, Alianza La Libertad Avanza, LLA, se impuso en las elecciones. Lunes 27 de octubre. 2 hombres fueron detenidos en Francia por el robo de joyas en el Louvre. Los investigadores también hallaron muestras de ADN y huellas dactilares en el lugar del crimen, gracias a objetos abandonados por los ladrones durante la fuga. Policía francesa detuvo a 2 hombres sospechosos de haber participado en el robo de joyas en el Museo del Louvre, en París. Martes 28 de octubre. Turquía. Terremoto de magnitud 6,1 deja un muerto y varios edificios derrumbados. Un terremoto de magnitud preliminar de 6,1 grados sacude el oeste de Turquía. Terremoto de magnitud 6,1 hectáreas sacudido este lunes el oeste de Turquía, sin que por el momento se hayan detectado víctimas, si bien hay constancia de algunos edificios derruidos. Martes 28 de octubre. Al menos 15 fallecidos al caer un autobús por un barranco en el centro de Bolivia. Según información oficial, al menos 15 personas habrían perdido la vida luego de que un bus de transporte público cayera por un barranco en Bolivia. Martes 28 de octubre. Galo Martínez Leizquer rinde versión libre en fiscalía tras acusaciones del gobierno. La diligencia se da tras semanas de una campaña de difamación de medios afines al gobierno. Galo Martínez Leizquer, presidente ejecutivo de Gráficos. Lunes 27 de octubre de 2025 ante la Fiscalía General del Estado, FGE, en Quito para rendir su versión libre y voluntaria dentro de la investigación iniciada por una denuncia del gobierno por presunto lavado de activos. Martes 28 de octubre. 31 personas sentenciadas por asociación ilícita en call center de Quito. Sentencias por asociación ilícita a 31 procesados en call center de Quito entre 12 y 18 meses de privación de libertad. Recibieron 31 personas procesadas por la Fiscalía por asociación ilícita en el contexto de actividades extorsivas realizadas desde un call center ubicado en el norte de Quito. Martes 28 de octubre. María Paula Christensen es mencionada en el caso Villavicencio. Un exfuncionario de la cárcel de Cañar dijo que se reunió en Estados Unidos con la pareja del exministro del Interior. María Paula Christensen, pareja del exministro del Interior José Serrano, es mencionada en la investigación para esclarecer el asesinato del excandidato a la presidencia Fernando Villavicencio. Martes 28 de octubre. Luisa González desnuda la grieta correísta antes de la consulta popular 2025. Análisis: hay incertidumbre sobre los constituyentes de la RC, mientras las fricciones internas del partido están al desnudo. Ve el estatuto para la Asamblea Constituyente, que será sometida a consulta popular. Martes 28 de octubre. Correísmo recurrió al TCE por presunta campaña anticipada. ¿Qué dice de ADN? El bloque legislativo
legislativo de Revolución Ciudadana dice que existe inducción al voto por parte de funcionarios públicos. La campaña electoral para el referéndum y consulta popular 2025 arranca el 1 de noviembre. En la víspera, el correísmo arremetió contra ADN por lo que considera una campaña anticipada. Martes 28 de octubre, Daniel Noboa dice que la consulta popular consolidará orden, paz y estabilidad. El presidente participó de la ceremonia por los 105 años de la creación de la aviación nacional y el Día de la Fuerza Aérea a 3 semanas de las elecciones. El presidente Daniel Noboa continúa refiriéndose al referéndum y consulta popular, prevista para el 16 de noviembre de 2025, miércoles 29 de octubre. Estos son todos los cambios que Daniel Noboa plantea para la posible constituyente desde que anunció la posibilidad de un profundo cambio constitucional durante la última campaña electoral. El presidente ecuatoriano Daniel Noboa ha evitado detallar los cambios que impulsaría en una eventual nueva constitución. Miércoles 29 de octubre, un contingente de más de 1000 militares fue desplegado en la provincia, pero los crímenes continúan en varios cantones. Los militares llenaron las principales calles en Durán. Ocurrió el lunes 27 de octubre en este cantón de Guayas, provincia donde el gobierno nacional desplegó más de 1000 efectivos para combatir la inseguridad criminal. Miércoles 29 de octubre, Yunda critica a Muñoz y recibe respuesta. Fue un mediocre locutor y voleibolista. Pavel Muñoz dijo que procura no distraerse con una oposición que no le aporta en nada a la ciudad. El exalcalde de Quito, Jorge Yunda, ha cuestionado abiertamente la gestión de Pavel Muñoz, especialmente en temas de seguridad y administración del presupuesto. En una publicación del 26 de octubre, Yunda escribió: miércoles 29 de octubre, Operación Sangrienta deja al menos 64 muertos. Un megaoperativo contra el Comando Vermelho desató intensos enfrentamientos en las favelas de Pena y Alemão. Una megaoperación policial en las favelas de Río de Janeiro dejó al menos 64 muertos y 81 detenidos, en lo que ya se considera la acción más letal en la historia reciente de la ciudad. Miércoles 29 de octubre, derrame de diésel en Pueblo Nuevo agrava la contaminación en ríos de Esmeraldas. El hidrocarburo se filtró en varios ojos de agua y quebradas que abastecen a comunidades rurales. Un derrame de diésel en el sector Pueblo Nuevo, en Quinindé, provocó una grave contaminación en varios ojos de agua y quebradas rurales. Agricultores reportan pérdidas en cultivos y afectaciones al ganado por el olor del combustible. Miércoles 29 de octubre, triple crimen en Salinas. ¿Quiénes eran los 3 hombres asesinados en una gasolinera? La violencia no da tregua en la provincia de Santa Elena. En las últimas semanas, los crímenes al estilo sicariato se han vuelto parte del día a día, sembrando miedo entre los habitantes de una provincia que hace tiempo interceptadas por 2 sujetos que se movilizaban en motocicleta. Miércoles 29 de octubre, policía incauta 22.000 especies de tránsito de 27 cantones en operativo en Durán. Los documentos hallados revelan una posible red de corrupción que conecta agencias de tránsito. En operativo de la Policía Nacional en el cantón Durán reveló una posible red de corrupción vinculada a la falsificación y distribución ilegal de documentos de tránsito. Miércoles 29 de octubre, prefecta Tibán pide transparencia ante la liquidación de la Elepco S.A. La autoridad provincial expresó su preocupación por el futuro del servicio eléctrico y el empleo de cientos de trabajadores. La prefecta de Cotopaxi, Lourdes Tibán, manifestó su profunda preocupación ante el proceso de liquidación de la empresa eléctrica provincial de Cotopaxi, ELPCO S.A. Miércoles 29 de octubre, jubilados del IESS piden que la pensión mínima sea un sueldo básico. La presidencia de Ecuador recibió una carta de los jubilados y ordenó que el Ministerio de Trabajo y el IESS lo analicen. Los jubilados que reciben las pensiones del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, IESS, piden al gobierno cumplir la promesa de campaña del presidente Daniel Noboa. Miércoles 29 de octubre, al menos 31 muertos en Gaza, entre ellos 9 niños y 6 mujeres, por los bombardeos israelíes después de que el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, calificara como violaciones del alto el fuego de Hamás. Volvió a bombardear la franja de Gaza. Al menos 31 personas murieron, entre ellas 9 niños y 6 mujeres, en bombardeos israelíes en toda la franja de Gaza. Miércoles 29 de octubre, México confirma rescate de un sobreviviente
sobreviviente tras ataque de Estados Unidos a presuntas narcolanchas. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, confirmó que, tras el ataque realizado por Estados Unidos a una narcolancha en el Mar Caribe, la Marina mexicana realizó el rescate de un sobreviviente de la embarcación. Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, jueves 30 de octubre, Noboa se distancia de la minería en Loma Larga y reta a los muertos políticos. En su visita a Cuenca, Daniel Noboa defendió la suspensión del proyecto minero y habló de la protección de los páramos. El presidente Daniel Noboa cumplió este miércoles, 29 de octubre de 2025, una agenda oficial en Cuenca marcada por mensajes políticos y ambientales. Jueves 30 de octubre, ADN alternará su participación en la Asamblea y la campaña por consulta 2025. El correísmo, por su parte, pide que en el tema de las licencias sin sueldo, tenga el mismo trato que el bloque oficialista. La campaña para la consulta popular 2025 contará con la participación de asambleístas de ADN y Revolución Ciudadana, los dos bloques mayoritarios de la Asamblea Nacional. Jueves 30 de octubre, desmantelan red de extorsión y robo que operaba desde la cárcel El Inca. Red criminal coordinaba robos y secuestros desde el economato de la cárcel El Inca. La Policía Nacional del Ecuador ejecutó un nuevo operativo de control en la cárcel El Inca, ubicada en el norte de Quito, la tarde del 28 de octubre de 2025. Jueves 30 de octubre, la policía intervino en el operativo de rastreo. La angustia llegó a su fin para los 4 trabajadores de EcuaTV, quienes habían sido reportados como desaparecidos desde el 28 de octubre en Palenque. Los ríos fueron encontrados sanos y salvos por la Policía Nacional, que ahora se encarga de entregarlos a sus familiares. Operativo de rescate coordinado. El rescate fue llevado a cabo por unidades especializadas como DINASED, GIA y UNASE, que coordinaron esfuerzos desde el momento en que se reportó la desaparición. Jueves 30 de octubre, gira de Donald Trump en Asia. En la visita de Donald Trump a Japón se consiguieron acuerdos comerciales. La jornada con la primera ministra Sanae Takaichi incluyó acuerdos multimillonarios en inteligencia artificial y defensa, y culminó con la visita a las tropas en el USS George Washington. Jueves 30 de octubre, operación policial en Río de Janeiro. Más de 60 cadáveres fueron trasladados por civiles a una plaza. Madrugada de este miércoles, Río de Janeiro vivió una escena de profundo dolor. Residentes del complejo Da Pena, en la zona norte, trasladaron más de 60 cuerpos hasta la plaza Sao Lucas de la comunidad. Jueves 30 de octubre, Noboa se distancia de la minería en Loma Larga y reta a los muertos políticos. En su visita a Cuenca, Daniel Noboa defendió la suspensión del proyecto minero y habló de la protección de los páramos. El presidente Daniel Noboa cumplió este miércoles, 29 de octubre de 2025, una agenda oficial en Cuenca marcada por mensajes políticos y ambientales. Viernes 31 de octubre, falsificación de documentos vehiculares. AMT de Quito se suma a las investigaciones. 3 casos de falsificación de trámites vehiculares bajo investigación con apoyo de la AMT. Conoce los detalles. La Agencia Metropolitana de Tránsito, AMT, de Quito colabora con las autoridades judiciales en 3 investigaciones sobre presunta falsificación de documentos vehiculares que involucran el uso indebido de logotipos y sellos institucionales. Viernes 31 de octubre, presidente de Estados Unidos pidió que su país reanude los ensayos nucleares, lo que revertiría décadas de silencio atómico estadounidense. Estamos al borde de otra carrera armamentista nuclear. El presidente de Estados Unidos pidió que su país reanude los ensayos nucleares, lo que revertiría décadas de silencio atómico estadounidense. Viernes 31 de octubre, caso Ligados, declaran improcedente recurso de apelación presentado por Esther Cuesta. Tribunal resolvió que el recurso de la exasambleísta carecía de validez legal dentro del proceso. El Tribunal de la Corte Nacional de Justicia resolvió este jueves 30 de octubre que el recurso de apelación presentado por la exasambleísta Esther Cuesta. Viernes 31 de octubre, Marcela Aguiñaga cuestiona a quienes solo fueron para la foto. En Puente de Daule, Guiñaga lanzó crítica cuando otros posan, nosotros sobramos. Ocurre al presentar el nuevo puente Gonzalo y Casa en Daule. La prefecta del Guayas, Marcela Aguiñaga, lanzó una crítica este jueves 30 de octubre al referirse al puente Gonzalo y Casa, en Daule. Viernes 31 de octubre, y el Senado aprueba anular los
aranceles globales impuestos por Trump. El Senado de Estados Unidos decidió revocar los aranceles globales impuestos por el presidente Donald Trump a más de 100 países. Senado de Estados Unidos aprobó este jueves 30 de octubre revocar los aranceles globales anunciados por la administración de Donald Trump. Viernes 31 de octubre, Keiko Fujimori buscará la presidencia de Perú por cuarta vez. La aspirante aseguró que el país ya combatió el terrorismo bajo el liderazgo de su padre, Alberto Fujimori, y que con determinación va a superar la ola de violencia en Perú. Keiko Fujimori, hija y heredera política del expresidente peruano Alberto Fujimori, 1990 a 2000, anunció este viernes 30 de octubre su candidatura a la presidencia de Perú. Esto fueron las noticias más destacadas del mes de octubre para Notionda. Buenas noches.